Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por haberos acercado hasta aquí para compartir con nosotros estas interesantes jornadas. Me gustaría antes de empezar dar las gracias a los organizadores que han permitido este evento, al Museo Arqueológico, a Ex Libris, a María Jesús, que nos ha brindado una excelente acogida, a Fuensanta, que no ha podido estar hoy aquí con nosotros por motivos personales, y sobre todo agradecerles a todas esas personas la oportunidad que me han dado de poder estar aquí hoy con vosotros. Decir que para mí es un verdadero placer volver a estar por esta tierra hoy otra vez. Estuve hace poco más de un mes en Caravaca de la Cruz presentando mi novela El Señor de los de Manos, y bueno, la verdad es que siempre es un honor poder también estar aquí acompañado de un elenco de tan ilustres compañeros de profesión. Y bueno, la novela que me ha traído aquí hoy con vosotros es, como digo, El Señor de los de Manos. Es una novela que está... ¿Está apagado? ¿Mejor? Vale. Es una novela, como decía, El Señor de los de Manos, que está ambientada en la Galicia del siglo XI, y es una novela que tiene como telón de fondo las incursiones de los vikingos. Por eso el motivo, lo que me ha traído hoy aquí es hablarles a ustedes pues, de la situación en la Galicia de la Alta Edad Media. Lo voy a hacer prestando una atención especial a dos de los personajes que aparecen en mi novela. Uno de ellos es el obispo Cresconio de Compostela, que es uno de los personajes más recordados de aquella diócesis, precisamente por el celo que puso en evitar los ataques vikingos en su diócesis. El otro personaje que me pareció especialmente interesante es Ulfo el Gallego, es un jefe vikingo, ese es su apodo, que fue de todos los piratas que hemos tenido aquí en la península, de todos los piratas nórdicos, quizá el más famoso de todos ellos. Me gustaría también incidir un poquito en la posibilidad de que algunos de estos grupos de vikingos que llegaban hasta nuestras tierras se quedaran durante algún tiempo y mantuvieran una presencia más o menos permanente, que es un poquito algo que ya he intentado defender en la novela de la que hoy les voy a hablar a ustedes. Antes de empezar, sí que me gustaría realizar algunas matizaciones que creo que son fundamentales a la hora de hablar de un tema como el que nos ha traído aquí, ¿no? En primer lugar, hay que dejar claro que las fuentes hispanas jamás utilizan el vocablo vikingos para referirse a aquellos piratas que venían desde los países del norte, desde Escandinavia y desde las colonias que ellos tenían en el Reino Unido y en Irlanda. Sí que utilizaban el gentilicio mucho más adecuado de normandos, es decir, gentes del norte, que en las fuentes hispanas aparece con la grafía de nordomani o normani, y por alguna deturpación o corrupción de esa palabra también aparece con los nombres de lormani, lordomani o lordemani, de donde sale evidentemente el título de mi novela. Me gustaría aclarar también que por vikingos no debemos entender a esos salvajes vestidos con pieles y con cascos que llevan cuernos que muchas veces nos encontramos en las series, en las películas y en los cómics. Muy por el contrario, para pensar en vikingos tendríamos que hacer un poquito tabla rasa y pensar en personas especialmente astutas, audaces, que iban muy bien pertrechadas a la batalla, que eran especialmente disciplinados en el combate y que sobre todo tenían unos conocimientos muy avanzados en ámbitos como la navegación o como la exploración. Los autores que hasta ahora han estudiado el fenómeno de las incursiones vikingas en la península ibérica tienden a agruparlas en 4 grandes oleadas, que son un poquito las que vamos a describir de manera muy rápida y poco detallada, evidentemente por la falta de tiempo. Esas 4 incursiones se van a suceder a lo largo de 200 años, que se prolongan desde el siglo IX hasta el siglo XI. La primera se produce en el año 844. Sabemos que en esa fecha los normandos saquean parte del litoral asturiano, desembarcan cerca del Farum Brigantium, en la actual provincia de A Coruña, y allí son rechazados por las tropas de Ramiro I, y después de perder aproximadamente unas 60 naves que son incendiadas, pues siguen su curso hasta tierras de Al-Ándalus, llegan incluso a saquear la ciudad de Sevilla. Es curioso porque de este primer ataque hay que tener en cuenta que la crónica albedense nos dice que llegaron por primera vez los normandos a Asturias, a lo que la crónica rotense añade que eran gente hasta entonces desconocida. Y digo que eso es un hecho curioso porque las primeras incursiones documentadas de vikingos en otras partes de Europa ya se producen en el año 789, medio siglo antes de su llegada a tierras hispanas. En el año 858, en tiempos del rey Ordoño I, los normandos vuelven a realizar un nuevo ataque en nuestro suelo y una flota compuesta aproximadamente por un centenar de embarcaciones se aventura por la ría de Arousa hasta llegar al puerto de Iria Flavia.
obligan al obispo de aquel lugar, a los clérigos, a los habitantes, a los aldeanos de toda esa zona, a buscar refugio en el santuario del apóstol Santiago. El santuario del apóstol Santiago, para que ustedes hagan una idea, la tumba de Santiago se había descubierto unas pocas décadas antes, pero sin embargo, pese a que era un descubrimiento muy reciente, tenía una gran connotación, una gran importancia para todos los cristianos que habitaban los reinos peninsulares, los reinos cristianos peninsulares. Es por ello que las personas que se refugiaron allí consideraron oportuno pagar un sustancioso rescate para evitar que los vikingos saquearan la tumba de Santiago. Y eso sí, sabemos no obstante que pese a ese rescate, fueron las tropas del conde Pedro las que finalmente evitaron que los vikingos saquearan todo el lugar. Esta expedición, que a priori es infructuosa como la anterior en Galicia, tiene su contexto en una gran campaña vikinga liderada por dos piratas muy famosos en otros puntos de Europa, que son Hastings y Jorn Costilla de Hierro. Son dos piratas, como digo, muy famosos, que el año anterior habían estado en París, que habían saqueado París y habían incendiado aquella ciudad, que luego se aventuraron, hicieron todo el litoral peninsular hasta llegar incluso a remontar el Ebro, hasta capturar al rey García de Navarra, hasta remontar el Ródano y más tarde llegar hasta tierras de Italia. Y bueno, pues las consecuencias, eso sí, que el ataque tuvo en Galicia fue que los obispos de Iria, que estaban en la costa, pidieron por mediación del rey al Papa que por favor trasladara su sede a el sitio donde se emplazaba la tumba de Santiago, a Compostela, que es un hecho, como veremos, muy relevante para la historia de los gallegos. Sabemos que van a pasar más de 100 años antes de que se tengan nuevas noticias de la llegada de vikingos a las costas peninsulares. Es en la década de los 60 del siglo X cuando varias bandas se aventuran, sobre todo llegan a tierras portuguesas y a tierras andaluzas, y ello hace que el obispo Sisnando de Compostela pida permiso al rey para crear un primer cordón de murallas que rodee el santuario del apóstol y la pequeña ciudad de Compostela que va creciendo en torno a ese santuario. Sabemos que es en el año 968 cuando esa amenaza se va a materializar, y un grupo también de unas 90 naves vikingas al mando de un caudillo llamado Gunderedo, al que las fuentes hispanas dan el título de rey, llega hasta las puertas de Galicia, hasta las costas de Galicia. El obispo Sisnando, para proteger su diócesis, sale al encuentro de ellos. Hay una gran batalla en el predio de Fornelos, el obispo es muerto durante el combate, las tropas gallegas dispersadas, y durante 3 años, y este es un dato muy importante yo creo, durante 3 años los vikingos van a acampar a sus anchas por toda Galicia, haciendo y deshaciendo, quemando y saqueando monasterios e iglesias sin que nadie les preste ningún tipo de oposición. Dice la crónica de San Piro que toda Galicia fue saqueada hasta llegar a los montes del Cebrero. Fue el conde Gonzalo Sánchez, con la ayuda de San Rosendo, quien también había sido obispo de Compostela, el que finalmente consiguió vencer a los vikingos y echarlos de Galicia, pero como digo, después de 3 años desoladores en que Galicia quedó a su merced completa. La llamada cuarta oleada de invasiones, que es en la que ya se encuadra mi novela El Señor de los Demanos, tiene lugar durante la primera mitad del siglo XI y, a diferencia de las anteriores, no se limita a un único ataque, sino que tiene lugar en varios goteos de sucesiones de llegadas de diferentes bandas vikingas a las costas gallegas. Es un momento, además, en el que el fenómeno vikingo, tal como se conoce en el resto de Europa y tal como se mostraba en sus inicios, ha comenzado ya a decaer o a transformarse, como digo, en el resto de Europa, y sin embargo aquí crece a partir de esta fecha. ¿Por qué crece aquí cuando en el resto de Europa decae? Por una sencilla razón. Ese santuario del apóstol Santiago, del que yo les hablaba con anterioridad, está creciendo, tiene fama ya internacional. Hasta aquí llegan peregrinos de toda Europa a dejar sus donativos y sus limosnas, y ello hace que los piratas nórdicos que quieren saquear, que quieren riquezas, obviamente pongan su punto de mira en ese santuario, en la tumba de Santiago. De hecho, en las fuentes nórdicas se comienza a hablar ya del oro de Galicia, y empieza a ser proverbial la riqueza de Compostela y del territorio gallego. Y esa riqueza, como digo, tiene que ver con el santuario de Santiago, y eso lo demuestra el hecho de que los vikingos den a Galicia el nombre de Jakobsland, la tierra de Jacobo, es decir, la tierra del apóstol Santiago. La primera noticia significativa de esta cuarta oleada de ataques se produce en el año 1008, cuando las fuentes recogen un ataque a la región bracarense que le cuesta la vida al conde Merendo González, que es en ese momento el ayo del rey Alfonso V. Pocos años después, en 1015, los vikingos aparecen de nuevo ante las costas, remontan el río Miño y se presentan ante la ciudad de Tui.
saquean completamente la ciudad, la incendian, capturan a su obispo, nunca se sabe nada más de su obispo, dejan el territorio tan sumamente desolado que toda la diócesis queda despoblada, que durante 60 años ni siquiera volverá a tener un obispo. Y es curioso porque algunos investigadores consideran que el causante de este nuevo ataque es un personaje llamado Olaf Haraldsson, que más tarde llegaría a ser el primer rey cristiano de Noruega, el gran impulsor del cristianismo en Noruega. Llegaría a ser santo por la Iglesia Católica, lo llegarían a canonizar como santo, de hecho es patrón de Noruega y sin embargo es el responsable de que la diócesis de Tui en Galicia quedara completamente desolada. Es un dato muy curioso, ¿no? Se piensa eso así porque en una crónica escrita en las Islas Orcadas se dice que Olaf estuvo en tierras de Hispania y dejó allí clarísimas muestras de sus victorias, en una fecha coincidente, como digo, con el año 1015. La saga del rey Olaf, de hecho, cuenta como el rey Olaf, antes de ser rey, evidentemente, llegó hasta el litoral peninsular, llegó a saquear, y esto es un dato importante, varias bases danesas situadas en el litoral peninsular, hasta llegar a una desconocida para nosotros ciudad de Gonzalo, que los investigadores identifican con Tui. No sabemos si el propio Olaf o alguna de esas bandas de vikingos que iban con él, en esta misma fecha, saqueó también los territorios situados entre las desembocaduras de los ríos Ave y Duero, y sabemos que permanecieron además, otro dato importante, durante varios meses en el territorio gallego, en territorio portugués entonces, hasta que finalmente conquistaron el llamado Castillo de Bermudo. Poco tiempo después, en el año 1028, es cuando se produce el desembarco de Ulfo en la ría de Arousa. Ulfo, como os he dicho al comienzo, es uno de los personajes importantes de mi novela, ese jefe militar vikingo que va a protagonizar parte del relato. Y se trata de un personaje que a mí me llama especialmente la atención porque en las sagas nórdicas aparece mencionado como Ulf Gallica o Ulfo el Gallego, y se considera que tenía ese apelativo precisamente por la importancia de sus incursiones en territorio gallego. De él no sabemos mucho, pero sí que la saga de los descendientes de Canuto el Grande dice textualmente que conquistó Galicia y saqueóla. La crónica de Dinamarca, por su parte, destaca que era abuelo paterno de la reina Bodil, esposa de Eric I de Dinamarca y por tanto ascendiente de algunos de los reyes de Dinamarca, es decir, no era un conde cualquiera. Tras ese desembarco, en el año 1028, no volvemos a tener noticias concretas de nuevos ataques, pero sí que es cierto que los condes gallegos y los obispos gallegos de aquella época tuvieron que seguir haciendo frente a las incursiones de los vikingos. Uno de los personajes importantes de esa fecha es el obispo Cresconio, que ya, como os he comentado, es el protagonista de la novela, y el obispo Cresconio fue obispo de Compostela entre el año 1037 y el año 1067. No conocemos mucho de él, pero de lo poco que conocemos nos dice la historia compostelana que acabó por completo con los normandos que habían invadido esta tierra y construyó muros y torres para proteger la ciudad de Compostela. Como vemos, Ulfo es famoso en el norte por haber conquistado Galicia, Cresconio es famoso aquí en nuestras fuentes por haber echado a los normandos que habían invadido su tierra. Esta afirmación ha llevado a pensar a muchos que el mítico vikingo o la mítica partida de vikingos a las que venció Cresconio estaba liderada precisamente por Ulfo el Gallego. Y eso es interesante porque nos haría pensar que este personaje permaneció en nuestro territorio al menos durante 10 años. Con Cresconio termina para los investigadores esta cuarta oleada de invasiones. De hecho, sabemos que el final de su episcopado coincide con el final de la era vikinga, que algunos investigadores datan en el año 1066 con el ataque de Harald Hardrada a Inglaterra. Sabemos, no obstante, que sigue habiendo un goteo de ataques vikingos a las costas a lo largo de la segunda mitad del siglo XI, hasta el punto de que en el año 1112 la diócesis de Mondoñedo es trasladada unos 20 kilómetros más al interior precisamente por miedo a las incursiones vikingas. Uno de los obispos que rigió esta sede antes de su traslado es Gonzalo Froilaz, obispo entre el año 1070 y el año 1108. Y existe cierta leyenda de un obispo llamado Gonzalo, un obispo de Mondoñedo, que evitó un ataque vikingo en la ría de Foz. La leyenda cuenta que este obispo consiguió hundir las naves de los vikingos a base de oraciones. Rezaba una Ave María y a cada Ave María que rezaba se hundía un barco vikingo. Es una historia ciertamente épica que también yo he utilizado para que inspire uno de mis capítulos, pese a que Gonzalo no aparece en la novela. Y bueno, es cierto, como he dicho, que este personaje es muy tardío y algunos investigadores han considerado que por ser una fecha tan tardía no es normal que él se enfrentara a los vikingos y han considerado que esa leyenda debió tener quizá lugar en el siglo X, en la época de la incursión de Gunderedo, de la que ya os he hablado, ¿no?
Sin embargo, existe cierto documento muy poco conocido, perteneciente al monasterio de Jubía, datado en el año 1086, en el que se cuenta cómo este obispo llamado Gonzalo Froilaz recuperó, mejor dicho, para el conde gallego Froila Bermúdez, que por cierto era pariente suyo, el monasterio de San Julián de Mondego en el territorio de Némitos, que era un monasterio familiar y que según ese documento había sido ocupado por gentes laudomanes, es decir, por vikingos. Por tanto, sí que sabemos que este obispo, a pesar de su fecha tardía, sí que tuvo algún encuentro que otro con los vikingos y, por tanto, es muy posible que fuera él el personaje en torno al que se creó esa leyenda del obispo santo hundiendo las naves vikingas a base de oraciones. Perdón. Esto es un poco hasta aquí lo que podemos decir en cuanto a los ataques vikingos en el territorio gallego en el periodo que nos ocupan. Como he dicho al principio, a mí me gustaría también hablar de la posibilidad de que algunas de estas bandas de vikingos se hubieran asentado de manera más o menos permanente en nuestro territorio. Y bueno, tenemos que tener en cuenta que entre lo poquito que sabemos, este personaje llamado Gunderedo permaneció hasta 3 años en nuestro territorio, saqueando e incendiando todo lo que encontraba a su paso, y que también hubo una banda de vikingos que por lo menos permaneció durante 8 o 9 meses en el año 1015, cuando hemos hablado del saqueo de la diócesis de Tui. Existe cierto diploma, del que voy a hablar a continuación, que es de hecho el documento en el que yo me basé para crear mi novela, el documento que yo leí y me inspiró la historia para mi novela, que es un documento datado en el año 1032, que cuenta cómo un conde gallego, llamado Rodrigo Romaniz, expulsó a un grupo de vascones que se habían acantonado en la Peña del Apio, en las cercanías de Lugo. Lo curioso de este documento es que dice que dicho conde cristiano consiguió expulsar a los vascones que había allí con un grupo de mercenarios a los que el documento llama gens lodemanorum, es decir, un grupo de mercenarios vikingos. Y la pregunta es evidente, ¿qué hacía un grupo de vikingos en las cercanías de Lugo, situado, no lo olvidemos, más o menos unos 70 kilómetros al interior de la costa? La verdad es que por la cercanía temporal nos llama la atención y los investigadores consideran que quizá el líder de ese grupo de mercenarios que estaban entonces en Lugo bien pudiera haber sido ese Ulfo el Gallego, del que hablan las fuentes como un pirata vikingo que permaneció mucho tiempo en nuestro territorio. Y es curioso, ¿no?, porque no es la primera vez que se habla de vikingos en las cercanías de Lugo. De hecho, un siglo antes, a mediados del siglo X, en tiempos del obispo Hermenegildo, varios nobles gallegos habían jurado hacer sus casas fuertes en la ciudad de Lugo precisamente para resistir mejor los ataques de los vikingos, lo cual, como digo, todos esos datos, el hecho de que haya bandas de vikingos en zonas tan al interior, el hecho de que a un personaje, a un vikingo se le llame el gallego, invitan a pensar en esa presencia más o menos permanente de estos grupos. Desgraciadamente, el rastro arqueológico de la presencia vikinga en nuestro país es prácticamente inexistente y sí que contamos, no obstante, con cierto rastro toponímico muy curioso a la hora de analizar. Por ejemplo, existe un pueblo en la provincia de León que se llama Lordemanos y evidentemente se le tuvo que dar ese nombre porque allí tuvo que haber un grupo de lordemanos asentados y por eso se le conoce así. Existe otro lugar en las cercanías de Coimbra, en tierras portuguesas, que se llama Lordemao. Y un documento del año 996 nos habla de la ciudad de los Lodimanos, situada en la ribera de Luya, en un sitio que para nosotros actualmente es totalmente desconocido. Incluso varios documentos del monasterio de San Millán de la Cogolla, a mediados del siglo X, nos hablan de un lugar en la actual provincia de Álava llamado Lordemano. Es decir, lugares que, como digo, pudieron ser sitios donde fueron asentados grupos de vikingos o quizá acantonadas tropas normandas que venían a servir como mercenarios de los condes cristianos, tal y como había sucedido durante el asalto a la Peña del Apio. Existen aparte otras noticias que quizá podrían ser indicativas de esa presencia más o menos permanente de los vikingos en nuestro territorio y se conservan, por ejemplo, varios diplomas que hacen alusión al rescate de varios personajes a lo largo de las primeras décadas del siglo XI que cuentan su experiencia de haber sido sacados literalmente de los barcos de los vikingos. Incluso existe el caso de un personaje asturiano que, huyendo de las iras del rey Alfonso V, se aventuró hasta la costa y huyó utilizando lo que un documento llama barcas de lodmanos, es decir, barcos vikingos. Y este tipo de transacciones, de pagos de rescates, que en ocasiones se hacían delante de autoridades cristianas, implican, a mi juicio, necesariamente la asistencia de ciertos lugares en los que poder mantener a los prisioneros mientras se negociaban los acuerdos y se negociaban esos rescates. Y eso a su vez nos lleva a pensar en cierta infraestructura existente, en ciertas bases, quizá en factorías económicas donde vendían el producto de sus latrocinios
y donde quizá incluso planificaban y lanzaban sus ataques sobre el territorio peninsular. Y uno piensa que quizá esa infraestructura, esos lugares podrían ser esas bases danesas que, como he dicho, saqueó el propio rey Olaf de Noruega cuando vino a nuestro territorio e hizo su incursión en Tui. Pese a todo lo expuesto, podríamos concluir, no obstante, diciendo que en Galicia y en el resto del territorio peninsular los ataques vikingos no tuvieron el efecto tan devastador como sí que tuvieron en otros puntos de Europa. De lo que no cabe duda, en cualquier caso, es que las expediciones vikingas en territorio gallego crearon un clima de tensión durante más de 200 años que implicaron la fortificación de diferentes puntos en el litoral, la fortificación de las rías y la construcción de castillos y reparación, como es el caso de las Torres del Oeste, y también el amurallamiento de ciudades como Compostela, primero en tiempos de Sisnando, como ya he explicado, y con un segundo cordón de murallas en tiempos del obispo Cresconio, que es algo de lo que también habla mi novela. También sería importante, a mi juicio, valorar el efecto que estas incursiones causaron, el efecto destructivo que estas incursiones causaron en varias diócesis gallegas, como la de Tui, como la de Orense, como la propia de Mondoñedo, y sobre todo el hecho de que provocaran el cambio de titularidad y el traslado de la sede de Iria Flavia a Compostela, que como sabemos es un hecho fundamental para la historia de Galicia. Es decir, un tema que a priori es desconocido, como es la presencia vikinga en tierras gallegas, va a cambiar el curso fundamental de la historia de toda una región en nuestro país. Es decir, dejan un legado bastante importante a mi juicio. Sí que me gustaría terminar, si ustedes me lo permiten, leyendo, como ha hecho el compañero Juan Ramón, leyendo la sinopsis de mi novela, para que ustedes puedan entrar un poquito más en la trama, una vez conocido el contexto de esas incursiones vikingas. Año 1050. El territorio de Galicia se agita convulso ante la implacable amenaza que se cierne desde las aguas del norte, anunciando el albor del final de los tiempos. Sentado frente al pupitre en el que trabaja, el obispo Cresconio se debate entre turbadores pensamientos, aterrorizado ante la idea de que los paganos lordemanos puedan saquear toda su diócesis y profanar el santuario sagrado del apóstol Santiago. Condenado por Roma, sobre su cabeza pesa la idea de morir excomulgado y padecer los horrores del infierno, pero ante sus pensamientos se deslizan evocaciones de otra época, un tiempo en el que la tierra carecía de rey y en el que él mismo hubo de empuñar la espada. El Señor de los Demanos es una novela que permitirá al lector sumergirse en la cotidianidad de la Galicia medieval, un periodo oscuro de la historia en el que se dan cita terrores apocalípticos, reliquias milagrosas y épicas batallas. Muchas gracias.